Siempre Donald Trump, polémico cada vez que hablamos de él, ahora envuelto en un par por lo menos de señalamientos, uno por parte del Departamento de Justicia, que lo investiga, que lo indaga por su participación en la toma violenta del Capitolio y por lo que ocurrió en la elección presidencial a finales de 2020, y cada vez con más vehemencia afirma que quiere estar en la boleta, que quiere estar compitiendo por la presidencia, que quiere regresar a la Casa Blanca. Lucy Bravo, ¿cómo estás, Lucy? Muy bien, Muy buenas noches. Carlos Mota. Hola, ¿qué tal? Te extrañábamos, Carlos. Aquí estoy ya de regreso de las vacaciones. Después de andar paseando como un mes, pero bueno. Ojalá hubiera sido un mes. Arturo Dam. Manuel, Lucy, Carlos, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. De nuevo Donald Trump. Esta película, Carlos, parece que ya la vimos, ¿no? Siempre es polémico el personaje y suele, quizás sea lo más preocupante, suele salirse con la suya. Pues sí, la verdad es que es un triunfador, ¿no? De las metas que se suele proponer, la verdad es que sí las logra. Yo creo que es una gran noticia que en Estados Unidos Donald Trump quiera de nueva cuenta regresar a la escena política, posiblemente con una candidatura presidencial. No sabemos si ganará o no, y de hecho no sabemos si se lanzará oficialmente o no, porque lo va a decidir en los siguientes meses, aunque ya está pues prácticamente haciéndolo. Pero creo que es una buena noticia porque el país está muy descarrilado. Ese país tiene un problema muy grave ahora. A Joe Biden le ha ido muy mal en su presidencia, le ha ido mal en lo económico, tiene una inflación pues muy fuerte, que sí está más originada en ese país, en los Estados Unidos. Tiene un problema de seguridad que no tenían antes, con violencia terrible, exacerbada en ciudades como Los Ángeles, como Nueva York, como Baltimore, asesinatos, violaciones, robos a mano armada, una cosa que no se había visto en décadas en los Estados Unidos, una falta de liderazgo mundial muy patente, ¿no? En toda esta problemática que hay en el mundo, y los problemas migratorios, en fin, una serie de problemáticas que Joe Biden no ha logrado resolver. Y yo creo que refresca mucho la idea de que Donald Trump venga a pues mover las aguas políticas en los Estados Unidos. Sí, creo que es un personaje muy perseguido políticamente. En este momento, tú decías, hay estas investigaciones. Una es del Departamento de Justicia, que no sé si el Departamento de Justicia ya lo confirmó o no, pero el Washington Post dice, bueno, pues ahí están estas investigaciones y muy probablemente sí sean así. Y por otro lado, pues los demócratas en el Congreso que no quitan el dedo del renglón con este comité selecto que pusieron tras el fracaso del impeachment, que no lograron, pues ahora ponen este comité para tratar de detenerlo de una u otra forma, ponerle algún tipo de cargo, ¿no?, a Donald Trump y decir no podrá eventualmente, si tiene algún cargo criminal, pues descarrilar su posible candidatura. Pues ahora construye, digamos, esta ruta presidencial desde la posición de víctima. Bueno, pues que sí, es bastante redituable. Bueno, pero los demócratas están ahí asusando todo esto, ¿no? Sí, y están ahí. Sí, por eso le están haciendo la campaña, pues sí, ¿no? ¿Cómo lo ves, Lucy? Claramente, Carlos viene del meeting de Trump, viene muy animado. No, bueno, le da mucho gusto que Donald Trump es un think tank, America First, Le ¿no? compró todo el discurso. Me encanta ver que vengas tan animado, pero la verdad es que pues tampoco Trump es una blanca palomita. No podemos simplemente ignorar el elefante en la habitación, y con eso me refiero a pues su actuar en este hecho que marcó un antes y un después en la política estadounidense, el ataque al Capitolio el 6 de enero, que pues no es un asunto menor, digamos, en lo simbólico y en lo histórico, y es por eso que pues en estos momentos ha, digamos, cobrado otra vez relevancia, y que creo yo, al menos es una estrategia también por parte de los demócratas, sí, y que creo que también les podría funcionar porque volvieron a poner en el reflector un tema que ya, digamos, había quedado quizás o pasado desapercibido, aunque el fiscal general de justicia estadounidense, Garland, pues resultó ser pues aún más tibio que Biden, y no se anima, digamos, a presentar cargos formales. Entonces, una vez más, pues se queda nada más como en esta, digamos, dimensión superficial. Veremos si eso les reditúa a los demócratas o no, pero sí hay una división real en la sociedad estadounidense que simplemente no ha desaparecido y que viene de mucho tiempo atrás, no necesariamente durante la presidencia de Biden. Y creo que, digamos, sí, Trump es esa figura que está al centro, pero también hay una división al interior del Partido Republicano que muy probablemente veremos en los próximos meses. Será, digamos, lo que llegue a confrontar, digamos, estas dos corrientes, y es lo que va al final ser lo decisivo de si... O sea, no todos los republicanos son trumpistas. No, de hecho, un 50% de los republicanos hoy en día apoyaría a
alguien que no sea Trump en la boleta, lo cual es un número muy grande, sobre todo si tomamos en cuenta pues lo que sucedía hace 2-3 años, donde Trump era pues prácticamente omnipresente en el partido. Y creo que pues ahora pues llega una figura, digamos, importante con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ha logrado también, digamos, acaparar... Para no pocos, bastante más radical que el propio Donald Trump. Exacto, y que ha logrado, pues digamos, atraer ese voto de Trump que lo abandonó por diversas razones, ¿no? Que quizás sintieron que no hizo lo suficiente o que quizás fue demasiado lejos, o sea, digamos, estos votantes que simplemente ya no están del todo con él. Y ahí va a ser donde realmente se decida la contienda de 2024, porque yo... Pero suele ganar Donald Trump, ¿eh? O sea, cuando se avienta suele ir al fondo y suele salir victorioso. Y mira, a mí me parece que ya se está aventando. Déjame platicarte lo que yo vi ayer en Donald Trump. Primero vi al Donald Trump con los mismos temas de siempre, desde la migración hasta la decadencia de los Estados Unidos, con el mismo tono de siempre. Lo vi no tanto como víctima, Manuel, sino ya realmente como un redentor. Quieren que esto mejore, pues piensen en mí en el 2024. Y lo vi también fuerte, lo vi con ánimo, lo vi... es un hombre que tiene 76 años. Y está muy fuerte. Está muy fuerte. Sobre todo si lo comparas con Biden, ¿no? Bueno, sí, no, que Biden. Está ahí convaleciente de COVID-19, ya dio negativo, pero tampoco es que retome sus actividades. Pero Biden no paró en el hospital como Trump. Ayer, eso dijo, yo no fui al hospital. Sí. Bueno, pero eso es cierto, pero habría Biden, que ver cuántas vacunas tenía, etcétera, pero que es mayor Biden. Vi un hombre que, aunque no lo ha dicho abiertamente, bueno, a mí me queda muy claro que quiere estar en el 2024. Habrá que ver qué pasa con las primarias del Partido Republicano, porque tengo entendido que pues más o menos está en 50% y 50%, está muy dividido el asunto. A ver si logra los votos suficientes en la primaria para volver a ser el candidato de los republicanos, pero de que quiere, de que el discurso es prácticamente el mismo hasta ahorita. Eso me quedó muy claro con lo que vi. Que le ha funcionado, ese discurso le ha funcionado. Y inclusive, a ver, todo esto de la investigación que tanto tuvo que ver con los disturbios en el Capitolio el 6 de enero del año pasado, fue, el cerebro detrás de todo aquello, se enteró y dijo sí, él mismo lo orquestó. Todo eso, inclusive, si no se maneja bien, lo puede ayudar a... Ahora, ¿qué le puede estar haciendo la campaña a Donald Trump? Porque decías, Carlos, es una buena noticia que es un personaje polémico, indudablemente, pero contrastando, digamos, los resultados de Trump presidente y de Biden en la Casa Blanca, pues parece que el saldo es mucho mejor para el republicano. Es decir, Donald Trump tiene mucho más que vender, mucho más que presumir de lo que Biden hoy puede a un electorado tratar de ofrecerle como continuidad, como proyecto a seguir. Yo creo que hasta es un error para los demócratas focalizarse tanto en ese tema del episodio del 6 de enero, ¿no? Y este asalto al Capitolio, sobre todo si lo quieren enmarcar en el ánimo de que fue Trump el que lo organizó, porque en primer lugar va a ser muy difícil probar eso, ¿no? Sí. Va a haber testigos a favor y en contra, de hecho ya están haciendo las declaraciones a ese respecto, por un lado, y por otro lado, pues en el ánimo del votante estadounidense, pues está el precio del galón de la gasolina, lo que está ocurriendo en las calles de Nueva York y de Los Ángeles, la cantidad de, por ejemplo, estas personas sin casa que se llaman homeless, ¿no? Allá en los Estados Unidos, que cada vez son más en lugares como California, las oportunidades divididas de negocios de California, por ejemplo, versus Texas, en donde están las cosas mucho mejor. En fin, yo creo que todo este cóctel molotov explosivo potencial de la sociedad sí hace que el estadounidense perciba que su país está decadente, que pasó por... ¿Será mejor presidente Trump? Apocalipsis. Yo pienso que sí, por supuesto. Hay una cosa, en cuanto a resultados económicos, sin duda alguna fueron mejor los de Trump. A ver, hay dos grandes variables para medir el desempeño de la economía. Y eso es, digamos, suele ser la principal razón por la que vota un elector. Y las dos variables son crecimiento y poder adquisitivo. En poder adquisitivo, Biden prácticamente, aunque no sea culpa de Biden como presidente, porque la inflación, es un fenómeno muy complejo, pero tienen una inflación que no habían tenido en lo que va del siglo XXI, que no habían tenido desde 1980 y tantos. Sí. Eso
va en contra de Biden y esto lo podría presumir Trump. Es que miren, en mi periodo, y luego en materia de crecimiento, mañana van a dar a conocer el dato preliminar del crecimiento del segundo trimestre, va a haber una recesión. Inclusive ya están jugando en Estados Unidos con la definición de recesión, lo cual pues es muy poco serio porque si tú manejas la definición a tu conveniencia, pues puede desaparecer la recesión. Es que esto no es una recesión. Sí, están cambiando la definición. Mañana van a cambiar la definición de recesión. Y mañana dan a conocer el dato preliminar del crecimiento del economía estadounidense en el segundo trimestre del año y seguramente, si no es ya una franca y abierta recesión, estará apuntando hacia lo mismo y eso pues Trump lo puede explotar a su favor, ¿no? A ver, Lucy, tú que eres la más crítica de Donald Trump. Dice Carlos Mota, fue mejor presidente. Ya lo tiene mejor resultados. Hasta el impeachment lo declararon inocente. Sí, no, bueno, y creo que, sobre todo después del día de ayer, creo que hizo lo que mejor sabe hacer, ¿no? Creo que fue un discurso plagado de falsedades, de ciertas inexactitudes, dejémoslo así, pero yo creo que también sí nos dio un pequeño vistazo de lo que sería una presidencia 2.0 y creo que de eso no hemos hablado quizás lo suficiente porque claramente llegaría pues con un ímpetu muchísimo más marcado, llegaría con un discurso más reforzado, digamos, en sus posturas más extremas, y eso pues claramente solo va a generar más encono, más polarización, más división, y sí también podría llegar o debería preocuparnos de alguna manera, pero me llamó mucho la atención dos de sus propuestas. Una que planteó y puso sobre la mesa el ejecutar a los narcotraficantes, plantear incluso juicios muchísimo más expeditos y el utilizar la Guardia Nacional igual sin la necesidad de pasar por los canales, digamos, tradicionales. Claro, siempre y cuando no se trate de una turba de sus simpatizantes que irrumpa en el Capitolio. Ahí sí no necesitamos la Guardia Nacional. Pero más allá de eso, creo que sí podría plantear un escenario en donde pues una presidencia Trump 2.0 pues podría solamente abonar más a la división interna de Estados Unidos. Claro que podría traer también beneficios en lo económico, porque sabemos que simplemente la administración Biden no ha tomado, creo yo, políticas económicas o monetarias adecuadas, o no las ha emprendido. Y bueno, ahí está, digamos, ahora su discurso, su narrativa sigue encontrando tierra fértil entre el votante estadounidense. O sea, sigue siendo un discurso muy atractivo para el electorado, sigue siendo un discurso muy lucrativo políticamente. No tendría por qué moverse demasiado, ¿no? Si le ha dado buen resultado, ¿para qué cambiar? Lo que pasa es que se está desfondando en buena medida el modelo estadounidense, digamos, de alternancia democrática sana que veíamos en los años 80, 90 y tal. Y yo creo que en esa división que existe en ese país, no por culpa de un personaje o de un partido, sino en la sociedad, pues es donde encuentra él una narrativa perfecta al tipo, el estilo, el discurso que él suele manejar. Y yo creo que lo hace muy bien, ¿no? Y además lo hace con un planteamiento pues acorde a lo que está ocurriendo en el mundo, porque si tú ves lo que está ocurriendo en China, por ejemplo, con la India y tal, pues muchos sitios en el planeta pues están como enconchando, cerrando, agarrando como sus espacios de influencia mucho más cercanos, y Donald Trump leyó eso antes de que Biden llegara a la presidencia y yo hasta lo planteó de manera mucho más transparente, pues como se le plantó a Angela Merkel en su momento, por ejemplo, este tipo de episodios que recordamos. No, y ahora ante la debilidad de los líderes europeos con la guerra, como está sucediendo en territorio ucraniano, la invasión de Rusia, es decir, el cóctel pues se vuelve más peligroso, pero también más atractivo para una figura, un personaje como Donald Trump. Y además se puede radicalizar todavía más desde la postura propia de Trump, ¿no? Lo que decía Carlos, bueno, es que antes la sucesión de gobiernos republicanos, demócratas, hace 2, 3, 4 décadas, los cambios realmente, las diferencias eran muy pequeñas entre uno y otro, ¿no? Tal vez un poquito más de impuestos aquí, un poquito menos subsidios acá, y en la siguiente presidencia cambiaba. Pero yo noto que desde que llegó Trump, la primera vez, sí los republicanos con Trump se han radicalizado más. O sea, hay unas diferencias ya más marcadas con relación a los demócratas. Y lo que decías tú, ¿no? ¿Qué pensarán? Porque, a ver, otro de los temas del discurso de Trump era la falta de liderazgo de Estados Unidos a nivel mundial. Sí, a nivel mundial, ¿no? Que realmente... y ahí la razón le asiste, ¿no? Sí. Sin duda alguna. Hay un vacío del liderazgo, pero además nos podemos ir al terreno de los derechos, por ejemplo, y hablar del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo y de cómo esto se ha discutido en la Corte Suprema de los Estados Unidos y de cómo pues han inclinado la balanza hacia el lado, digamos, conservador
a quienes Donald Trump puso en la propia Corte Suprema. Es decir, digamos, tiene una implicación mayor. Si hay un parteaguas, o sea, puede representar la llegada, su regreso a la Casa Blanca, un parteaguas. A ver, Carlos, ¿cuál te gusta? La del centro. Ahí está. A ver, del 1 al 10, ¿qué tantas posibilidades tiene Donald Trump de regresar a la Casa Blanca? ¿Con las tarjetas o...? No, ahorita las tarjetas son para, espérate, no Pues, más ansias, a ver. Del 1 al 10. Yo creo que un 8. ¿8? ¿De volver a la Casa Blanca? Sí, yo pienso que sí. Yo creo que si las cosas salen bien, puede realmente encarrilar su candidatura de nueva cuenta sin mayor problema. Porque ese 50% de gente que quiere votar por él, pues no es cosa menor, dado que el otro voto republicano está muy dividido en el partido. 8. Lucy. Híjole, sí, yo creo que un 7. ¿Sí? ¿También? Sí. Arturo. 7.5. Dejarás de ser siempre 7.5, ¿no? el Para maestro de la mesa. Nivelar, pero- el docente. A ver, ahora escoge una. La de abajo, esa, mira. Esta mera, a ver. Ahora sí creo que con los emojis. A ver, vamos a los emojis. A ver, con un emoji, Trump compitiendo por la presidencia de los Estados Unidos en 2024. De plano, mira. Qué barbaridad. Bueno, a Que ti te viene da de alegría, Arturo. Fíjate, Carlos está ya en una especie de enamoramiento. Preocupación. Y Luz está preocupada. Luz está preocupada. Preocupación. En un emoji, a ver de nuevo, Trump ganando la presidencia de los Estados Unidos. Contento. Contento, Carlos Mota. Pues va a ser tu candidato, fíjate. Entonces, en el Vamos a ver qué pasa. 24 Para también México sería ganando, benéfico, contento. Para Sí. México sería benéfico. Sufriendo. Bueno. Yo creo que ¿Va a sería estar, bueno para ¿va a estar Biden en la boleta? No O sea, creo. vamos a ver, digamos, reeditada lejano eso. esa No, contienda. Yo ahí sí. No, lejana sobre esa todo posibilidad. porque la verdad no creo que le vaya muy bien en las elecciones intermedias, que creo eso es otro aspecto que Trump está trabajando de manera quirúrgica para colocar figuras clave en el Congreso estadounidense para que en caso de que se llegara a repetir un escenario en el que unas elecciones presidenciales no le den, digamos, los resultados que pues le favorezcan, puedan realmente entonces ahí sí hacer uso de pues estos mecanismos que únicamente la democracia estadounidense tiene, donde los propios congresistas pueden revertir un resultado. Vamos a guardar esta mesa para ver qué tan buenos son para el probabilidades, futurismo los pronósticos. político. Pero bueno, Vamos a ver. Bola de Biden nada más Vamos a por ver. la edad y la condición en que se le ¿No le da? Yo creo que No. ya no le Aunque le gustaría, ¿no? Probablemente sí, pero yo creo que por la edad y No le la da. condición en la que está. En algunas cadenas estadounidenses decían a ver si no se enferma de monkeypox o estas cosas que ahora... Todo le da, Todo le ¿verdad? da. Todo lo malo le dicen pasa. allá. Nos vamos. Gracias, Lucy. Gracias, Carlos, Arturo. Gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana, acá nos vemos mañana. Pásala bien.